tardes. Gracias por acompañarnos en Conversando con el Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile, donde dialogaremos sobre los vínculos entre antropología y patrimonio cultural inmaterial, y en particular sobre la propuesta de ley del patrimonio que desde 2019 promueve el gobierno. Estamos hoy con Sonia Montesino, destacada antropóloga y escritora, ensayista, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del 2013, quien desde hace años viene vinculando antropología y patrimonio en su trabajo de investigación y escritura, y también de gestión patrimonial. Se destaca entre su amplia trayectoria, fue directora del Archivo Andrés Bello de la Universidad de Chile, donde rescató importantes colecciones, en particular la de Pablo Neruda, entre otras, en el directorio de la Fundación Estación Mapocho como representante de la ciudadanía, como asesora de patrimonio cultural en el Ministerio y presidenta del Comité Asesor en PCI, que también el periodo 2017-2019, es la representante de América Latina y el Caribe como experta ante el órgano evaluador de la Convención de Salvaguarda de PCI de la UNESCO, y también es integrante y fundadora de la Fundación Rectángulos de Agua, que es una instancia de investigación interdisciplinaria y relación horizontal y participativa con las comunidades, y donde en este contexto de cambios, ¿no?, al mundo virtual han impulsado una conversación todas las semanas que se llama La Hora de la Once Guacha, donde conversan de patrimonio, arte y cultura con representantes de comunidades, gestores y ustedes como investigadores. Sonia, un gusto que estés con nosotros en esta conversación con el Colegio de Antropólogos. Hola, muchas gracias, Rafael, por la invitación, y al Colegio de Antropólogos también por la posibilidad de conversar. Gracias a ti, qué bueno que podamos inaugurar estas conversaciones contigo, que eres una destacada y reconocida antropóloga en la sociedad. La antropología no es muy conocida, pero si en algo ha sido conocida en Chile, también se debe a tu trabajo de divulgación que ha conectado de alguna manera lo que es la investigación dura en ciencias sociales y humanidades con el trabajo en comunicación y difusión de esto, porque estamos en la sociedad, no estamos en la Torre de Marfil, como se decía antiguamente, ¿no? Así es. Y de alguna manera este impulso que ustedes llevan a cabo como fundación da cuenta un poco de esa vinculación que les interesa, que a ti te interesa, siempre te ha interesado, Sonia, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que es fundamental lo que tú planteas, el vínculo, digamos, de la antropología con la comunidad. Es decir, ¿qué hacemos nosotros y nosotras sin la comunidad? ¿Ya? Entonces, bueno, hay que ensayar todas las posibilidades y como tú decías, en este contexto de pandemia, poder tener alguna cercanía ya con lo que siempre hemos hecho. Sí, bueno, por eso estamos acá tratando de ocupar estos espacios que el Colegio de Antropólogos en este nuevo periodo, con nuevas generaciones que también se han sumado, está tratando de generar ese diálogo intergeneracional, pero también hacia afuera, ¿no? No solo hacia la comunidad de antropólogos, sino hacia las comunidades y a la sociedad en general. Así que hoy día vamos a conversar con Sonia de dos aspectos que ella domina mucho, ¿no? Que es la antropología y el patrimonio. En particular vamos a tocar dos tópicos, uno más profundo, si se quiere, más conceptual, que es cómo ella ve este vínculo entre antropología y patrimonio, y en un segundo nivel, la conversación más contingente, que es sobre el impulso que el gobierno ha venido dando desde el 2019 a una ley de patrimonio, en la cual tú también has tenido un rol importante en esa discusión previa y posterior a la presentación. Así que, Sonia, te invito a que conversemos con toda la libertad para que tú puedas contarnos ahí tu experiencia y tus opiniones respecto a estos temas. El primer tópico es poder conversar cómo se inicia, o desde tu perspectiva, cómo son los primeros pasos de esta unión, cómo aterriza el patrimonio en Chile en la antropología, ¿no? En la antropología y el patrimonio en particular inmaterial, al que se define como patrimonio inmaterial. Sí. Sí, bueno, mira, esa es una pregunta muy buena, porque en realidad lo que ocurría es que antes de la convención del 2003 se hablaba de cultura. Nosotros englobábamos en cultura todo lo que eran las manifestaciones, comillas, tangibles e intangibles, ¿ya? Digamos, en esas antiguas definiciones, ¿no es cierto?, de cultura, de Herkovich, de todos estos, digamos, que eran los comillas, esos padres, patriarcas ya fundadores, ¿no? Bueno, después va evolucionando, ¿no es cierto?, obviamente este concepto de cultura, pero yo diría que nuestra preocupación va a aparecer
justamente con la Convención de la UNESCO. Y no solamente en Chile, sino que también es algo que hace, digamos, llama, digamos, a una respuesta desde la antropología en los distintos países, ¿no es cierto? En México han habido, digamos, ¿no es cierto?, muchas contestaciones, muchas reflexiones, digamos, en torno a esto, pero yo creo que lo instala, lo enmarca. De alguna manera, lo que hace la Convención del 2003 es obligarnos, ¿no es cierto?, a enmarcar eso que nosotros antes, ¿no es cierto?, hablábamos de culturas, o por ejemplo, culturas populares, culturas tradicionales, ya hace enmarcarlo, ¿no es cierto?, en una definición. Y ese enmarcamiento yo creo que da pie para dos tipos de cosas. Una que es la que tú mencionabas, digamos, que es, digamos, cómo la antropología se instala en esto y empieza a meterse en todo lo que tiene que ver con las investigaciones, con la identificación, con la documentación de estos procesos, por un lado, pero por el otro también desarrolla todo un aparataje conceptual crítico, ya en torno, digamos, a lo que son los procesos de patrimonialización. Entonces creo que tiene digamos, esos dos efectos, ¿no? Por un lado, como digo, ayuda o aporta, digamos, ¿no es cierto? De hecho, si tú miras quiénes son los que están en muchos de los ministerios, no solamente chilenos, ya, sino que en otros lados son antropólogos y son los que están a cargo ya del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, tiene esa digamos, faz, ya, esa cara ya pragmática, digamos, ¿no? Pero tiene esta otra cara que es la cara, entonces, crítica. Y ahí eso me interesa que pudiéramos conversar un poco respecto a este tema de esta mirada crítica, porque, a ver, yo diría cuáles han sido los núcleos de esta reflexión que impugna de alguna manera el proceso de patrimonialización llevado por la UNESCO. Yo diría, ¿no es cierto?, hay una crítica al esencialismo, ¿ya? Porque se ve, ¿no es cierto?, se ve ya en la práctica misma de la convención, te fijas que empiezan a aparecer nociones esenciales, nociones, por ejemplo, con palabras y conceptos como auténtico, ya como puro, ¿sí?, que dan pie a nacionalismos, ¿ya? Y eso ha sido una gran crítica, digamos, que se ha planteado. Así, cómo la convención en el fondo lo que hace es empujar, digamos, procesos de patrimonialización que lo que hacen es, ¿no es cierto?, refrendar determinado tipo de ideas nacionalistas en las sociedades o en los países. Ya, ese yo diría que es una cuestión súper importante de crítica. La otra crítica, que también a mí me parece que es bastante relevante, ya tiene que ver con esto que llamamos la folclorización, ¿no? La folclorización está ligada además a una idea de espectáculo, ¿ya? Entonces aparecen, si también tú analizas y miras las listas, por ejemplo, cuáles son, digamos, las que aparecen en la lista representativa, hay muchas, ¿no es cierto?, que para nosotros acá en Chile y en América, bueno, en otros sí, lugares de América Latina, pero en Chile no es tan usual, que es el tema de los festivales, ¿no? Entonces, pero sí en Europa, sí en algunos lugares, digamos, ya de Oriente, ¿te fijas? Ya el tema del festival aparece como el festival y la fiesta. O sea, todo esto, ¿no es cierto?, que congrega ya a grupos, a comunidades, etc. Entonces, ese es un segundo elemento. Y un tercer elemento que a mí me parece muy, muy importante, de crítica, digamos, ha sido este tema de cómo la convención de alguna manera también ha dado pie, te fijas tú, para la apropiación de determinados, ¿no es cierto?, manifestaciones culturales por parte de los grupos dominantes, ¿ya? Y entonces, apropiación que tiene que ver con miradas economicistas, por un lado, te fijas, pero también con políticas, ¿ya? Con miradas políticas ya de manipulación también de estas manifestaciones. Entonces, esos tres elementos críticos a mí me parece que son súper importantes, que ha sido también lo que han aportado ya los antropólogos críticos, ya que han visto esta convención de esa manera. Bueno, planteado esto, sí quisiera yo decir que no obstante, digamos, estas críticas, también ha tenido efectos positivos en las comunidades, ¿ya? ¿Y cuáles son esos efectos positivos? Esos efectos positivos tienen que ver con la agencia, ¿ya? Toda vez, ¿no es cierto?, que la propia convención plantea que son las comunidades, ¿ya?, las que deben participar en todo su proceso de patrimonialización, ¿ya?, y en todo el proceso de burocrático, digamos, ya que implica la postulación, digamos, a estas listas, ya las comunidades, en la medida en que hay países, ¿no es cierto?, abiertos, democráticos, que permiten que estas comunidades participen, hay un empoderamiento súper importante y hay, efectivamente, yo diría, podemos hablar ahí de un logro, de la salvaguarda
pero es porque esa salvaguarda ha estado de parte de las comunidades. Entonces, un ejemplo nomás te pongo en un lugar, por ejemplo, en África, donde había, bueno, un país muy autoritario, digamos, ¿no? Que planteó y llevó a la lista representativa unos tambores, ¿no? Que se tocaban en determinadas condiciones, etcétera. Y bueno, cambió el presidente, digamos, de ese país, y entonces prohíbe, ya te fijas, tú prohíbe que esos tambores sean tocados ya por la comunidad en sus fiestas, pero entonces pide que sean en las fiestas oficiales del gobierno, ¿ya? Y no en otras ocasiones. Y eso generó toda una polémica que llegó hasta la UNESCO y que permitió que esas comunidades ganaran, ¿ya? Ganaran, digamos, su derecho a poder manejar, ¿no es cierto?, administrar su patrimonio. Entonces, quiero decir que con esto, todas esas críticas, es cierto, están, ¿ya? Y son súper importantes y hay que leerlas, pero también hay que mirar este otro lado. Y para terminar, ¿qué el mensaje que yo creo que deberíamos nosotros entender? Cuando aparece la Convención 2003, ya tiene que ver justamente con un momento ya de globalización salvaje, podríamos poner ese nombre, ya, donde todo lo que tiene que ver, digamos, con las simbólicas, con las culturas, empieza, ¿no es cierto?, a aparecer a nivel mundial, se desterritorializa la cultura, ¿ya? Se deslocaliza la cultura, y entonces empieza a aparecer esta cosa homogénea, occidental, ¿no es cierto?, fuertemente instalada, nosotros lo hemos vivido, ¿no es cierto?, también aquí en este país, y entonces la convención emerge con esta noción de salvaguarda, ya con esta noción de salvaguardar todas esas tradiciones, ¿no es cierto?, esas comunidades de detentores que estaban siendo amenazados justamente por esta deslocalización. Entonces, hay que entender ese contexto porque en el fondo, ¿no es cierto?, la convención tuvo, y yo creo que en su espíritu, digamos, tiene algo sumamente importante que es también una pelea contra ya todo este capitalismo, digamos, salvaje y esta globalización capitalista que arrasa con las culturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que nunca olvidarse, digamos, de ese espíritu y, bueno, yo creo que una de las cosas importantes es trabajar en torno a él. Eso. Sí, muy interesante cómo organiza esa influencia que de alguna manera cuando la relata uno le va dando cierto contenido nacional, ¿no? Como en todos los países han ido apareciendo esta triple, digamos, por ponerlo así, estas cuatro dimensiones donde dice que va interviniendo en el ámbito de la gestión, como de las burocracias estatales, donde el antropólogo empieza a ser un actor, donde de alguna manera también está instalado en la política pública, esa profesión, no como muchas profesiones, digamos, hay algunas profesiones, las del cuidado, las que el género ha llamado como las políticas del cuidado, el social, algunas profesiones médicas, que tienen asegurado en las leyes sus funciones. Pero la antropología, de alguna manera, la arqueología lo tuvo con la ley de base del medio ambiente, la antropología Claro. social lo tuvo, incorporándose en esa misma ley una función específica que desarrollan, pero también en el ámbito del patrimonio ha tenido esa dimensión. Tú dices también en el aparataje crítico, la dimensión de la comunidad como un actor, como una agencia, en un ámbito de reconocimiento de aquello que en general no ha sido reconocido, y una cuarta Exacto. dimensión que es esta de la globalización y cómo valorar la diversidad que es parte, digamos, que son las convenciones espejo de la Convención de Patrimonio Cultural, que es sobre la diversidad cultural, que tiene un tono diferente, donde no está preocupada necesariamente del ámbito de las tradiciones o de las prácticas, sino más bien de la diversidad como un aliciente Sí, a la humanidad, ¿no? Que sí. también es difícil de entender, no sé, quisiera tener tu opinión, porque son todos muy interesantes, pero esta última me parece que también es interesante porque genera un punto crítico con la historia, digo, la historia se va repitiendo y estamos entrando en un ciclo, o digamos, estamos en pleno ciclo de donde se vuelve de esta gran globalización cultural a la pandemia nos puso que, digamos, las fronteras y aquello que pensamos que estaba perdido, que era en la dimensión de lo local como el espacio de refugio, entendiendo lo local en el mundo global como lo nacional, Sí. hay una revuelta a tomar eso. Entonces, cómo el patrimonio se protege, o sea, busca en un plano discursivo, civilizacional, ¿no? Eh, la guía a algunas cosas que son consideradas como importantes para esta dimensión civilizacional, derecho humano,
género, relación con la naturaleza, relación con los otros seres vivos, ¿no? Versus Exacto. una visión de la cultura que la antropología entiende que es diversa, que va en todos los planos, ¿no? Y que no tiene jerarquía. De alguna manera el patrimonio le pone a la antropología una reflexión sobre, lo podemos ver sobre, y ahí nos metemos de lleno con la contingencia de la ley de patrimonio, frente a prácticas que no están consideradas desde la convención y de este plano civilizacional como patrimonios, sí como prácticas culturales, sociales que existen, pero por ejemplo las de las Fuerzas Armadas, por ejemplo las que convocan a la guerra en función de... mientras hablaba se me ocurría que un salto a esa idea de frenar esta idea de globalización y volver a los particularismos que no, o volver a la valoración de la diversidad, más que de los particularismos, aunque algo de eso hay, Sí, sí. cómo también pone algunos criterios. Nos tocó a nosotros participar junto en el comité asesor y llegaron, yo rescataría dos experiencias, digo, una que no tuvimos nosotros, pero que fue los intentos que hubo de que el guillatún fuera un elemento Sí. patrimonial y cómo las comunidades mapuches dijeron que no les interesaba No. por su propio aparataje crítico, pero también porque parte de su ritualidad involucraba sacrificios animales que no estaban dispuestos a Animales. dejar detrás, ¿no? Pero también entendiendo desde toda la intelectualidad mapuche que hay detrás, que no todos los pueblos la tienen, la densidad, digamos, el factor de colonialidad que hay en el patrimonio también. Cuando pones estas cosas y quieres frenar la globalización, pero a la vez incorporas conceptos que es la globalización las que lo ha puesto ahí, ¿cómo tú veías esa pugna? ¿Cachai? Como Claro. con un caso muy positivo de un pueblo que dice, yo reconozco mi tradición y no quiero que sea patrimonio, y con la de una institución militar o un gobierno que está en caída libre y que dice, para agarrarse frente a un efeméride, dice, la parada militar es una tradición porque se repite, porque tiene historia, porque tiene actores, pero no tiene comunidad, tiene institucionalidad, pero no comunidad. ¿Cómo veis tú esa dilema? Es un poco, Claro. me ocurrió en el Sí. camino, perdona el No, parangón. no, sí, no está bien. Yo creo que lo que tú señalas es un campo de tensión, por un lado, que está presente obviamente, digamos, en todo lo que tiene que ver con esta idea de diversidad, particularismo, singularidades culturales, versus, digamos, lo que son estos valores universales, ¿no? Los que tú mencionaste, derechos humanos, vínculo con la naturaleza, ¿te fijas? Entonces, ese campo de tensión, yo creo que ha sido siempre un campo de tensión que ha estado presente también en todo lo que son lo que es la reflexión antropológica, ¿no? Y que ahora está más, como tú dices, y es muy interesante, está cada vez más colocado, digamos, con este cierre de frontera y con esta relectura, digamos, de lo local, de lo nacional. ¿Te fijas? Está muy exacerbado y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y es muy interesante eso de mirarlo, digamos, desde esta perspectiva de ahora. Pero revela nuevamente esa contradicción. Por ejemplo, el debate, voy a traer ahora el debate de la ley Pascua, ¿no? Respecto al tema de la violación, te fijas tú en donde entonces se genera esta polémica que llega al Tribunal Constitucional ya respecto a la ley Pascua tiene dos artículos, ¿no es cierto?, que en el fondo lo que hacen es reconocer ya en la década del 60 ya la singularidad cultural de Rapa Nui, ya, y entonces por lo tanto, ¿no es cierto?, se atenúa la pena, te fijas tú, de quienes violan, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurre? Ocurre que ahora se provoca esta violación, ¿no es cierto? Y las propias mujeres de Rapa Nui impugnan esto, y entonces viene toda esta discusión entre, te fijas, o sea, los derechos Claro. humanos de las mujeres, ya, a la no violencia y los derechos particulares de este pueblo. Y entonces estamos frente nuevamente a ese conflicto y a esa tensión, ya que yo creo, desde mi punto de vista, ya, es que tenemos que aceptar los derechos humanos universales. O sea, yo en ese sentido creo que no y sobre todo respecto a temas de género, ya que ya sabemos son muy complejos. Bueno, entonces, volviendo a los dos ejemplos que tú das, ¿no es cierto? Este ejemplo de la parada militar, ¿ya? Y el ejemplo mapuche, ¿ya? Creo que el ejemplo mapuche tiene que ver con lo que yo te decía adelante, ¿no es cierto?, de la posibilidad de la agencia, ¿ya? Porque ahí justamente, es decir, ¿sabe qué? Lo siento, ¿me entiende? Nosotros No ya nos interesa. consideramos que nuestro guillatún, claro, tiene que haber sacrificio animal porque, bueno, está dentro, o sea, si no es transformar completamente, ¿no es cierto?, una manera de entender la relación con el cosmos, por lo tanto, no nos interesa, digamos, entrar en esto. Eso tiene que ver con la agencia. ¿Ves tú?
una agencia es quiero reconocer para salvaguardar, otra agencia también es no quiero reconocer para salvaguardar. ¿Te fijas? O sea, están las dos cosas. Y por el lado de lo militar está lo que te decía, el aprovechamiento nacionalista, el esencialismo, ya todas esas otras vertientes que la convención también ya de alguna manera abre. Creo que están los dos ejemplos perfectamente, digamos, colocados ahí. Ahora, lo que a mí me parece respecto a la parada militar, y lo conversamos, Rafael, y tratamos de hacer algún tipo de impugnación, digamos, frente a esto, es que justamente ese esencialismo y ese nacionalismo es el que nosotros tenemos que denunciar, porque en el espíritu de la convención no está ese nacionalismo, ¿ya? Ni está ese modo. Lo que pasa es que da para, ¿no es cierto?, lo que decía yo delante, la manipulación de los intereses políticos y los intereses económicos del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, es un campo constante de batalla, o sea, esto que tú planteas, digamos, y eso es muy interesante, y es algo que nosotros y nosotras, digamos, como antropólogos y antropólogas tenemos que estar siempre alertas, ¿no es cierto?, a denunciar justamente ese tipo, ¿no es cierto?, de intentos de manipulación. Sí, solo me parece muy interesante lo que tú señalas sobre, de alguna manera, cómo la antropología va reflexionando sobre el cambio cultural. Porque lo que pasó con lo que tú traes de la ley de Pascua es, de alguna manera, hay la mitad de la comunidad, la mitad del pueblo, no de la comunidad, del pueblo indígena, las mujeres, dice, no, esa tradición no es una tradición cultural, es el abuso de poder que en nombre de una tradición cultural se genera, que es lo mismo que ha estado, bueno, la reflexión sobre lo que en el ámbito teórico era más bien el relativismo cultural de una cierta antropología Exacto, postmoderna que considera exacto. que no hay nada sólido, ¿no? Que hay, todo es relativo cuando hay un montón de esas tradiciones, ya lo mostraba Ruch en su famoso los magos locos, los brujos locos, estos ritos postcoloniales, o sea, cuando hay un montón de construcciones culturales que son derivadas del colonialismo, no derivadas de consideraciones precoloniales, y vinculándolo con lo que tú dices de la convención, que da estos espacios del esencialismo, si uno también revisa eso en consideración al derecho, o digamos a las formas de interpretación de la convención, esos espacios son más bien de comunidades prenacionales, de lo que se busca es reconocer ese Absolutamente. espacio, no el espacio de lo nacional. Lo que pasa es que la política entiende como comunidad la comunidad nacional, pero la convención apunta a la comunidad de los pueblos indígenas, o de los pueblos tribales, o de los pueblos que no son nación necesariamente. Claro, claro. O también de los pueblos, digamos, mestizos, campesinos, Por digamos, ejemplo. de todos esos grupos, digamos, ¿no? Que son como restos, como sobras, ¿ya? Que quedan, digamos, ¿no es cierto?, de todos estos procesos de globalización. Entonces, claro, el tema es ese, cómo se interpreta, ¿ya? Cómo se interpreta la convención, y en ese sentido creo que la exégesis que puede hacer la antropología y una antropología crítica es súper importante respecto a lo que tú dices, porque creo que hay una cuestión súper clave respecto porque ¿qué es lo que coloca en el fondo también la convención y estos temas que estamos hablando? Es, bueno, cómo se transforma la cultura o cómo se transforman estos elementos de larga duración, porque justamente como tú dices, ¿no es cierto?, son muchas de estas manifestaciones precoloniales en el caso, digamos, nuestro, ¿ya? Y que tienen una larga duración. Y la pregunta es, claro, ¿cómo es que se han ido resignificando, reelaborando? Y bueno, y entonces ahí nuevamente entra esta batalla entre el esencialismo, el purismo, ¿no es cierto? Que dicen, no, esto no se puede cambiar porque ta. Y lo otro que está introduciendo los cambios, está generando, digamos, ¿no es cierto?, transformaciones. Ahora, el problema que tenemos, y eso también es para reflexionarlo, es que el mercado, ya en muchas de estas manifestaciones, impone transformaciones y cambios que no son muchas veces cambios que la propia comunidad, ¿no es cierto?, como en este caso que estamos hablando de las mujeres en Isla de Pascua, es un grupo y un componente de la comunidad que dice, no, esta cuestión la cambiamos, ¿te fijas? Pero, por ejemplo, la pregunta es, ya cuando aparece, ¿no es cierto?, el mercado y dice, bueno, mire, ¿sabe qué? En vez de hacer, ¿cómo se llama?, sus chanchitos de Quinchamalí, ¿por qué no hace un mamut? ¿Te fijas? O haga un elefante, ¿me Claro. entiendes? Porque va a haber una determinado segmento, ¿no es cierto?, que le va a comprar. Y entonces esas pugnas las he visto yo en las propias comunidades, ¿me entiendes? Entonces, también, o sea, ¿qué se cambia? ¿Qué se transforma? ¿Te fijas? Es una cuestión sumamente interesante y delicada,
ya de analizar en términos de saber efectivamente qué elementos son los que están influyendo en ese cambio. Claro, como que de alguna manera lo conversamos también en nuestros largos debates ahí en el comité asesor. La idea de patrimonio supone una idea de tradicionalismo o porta una carga semántica en los receptores de la palabra, en nosotros, en la comunidad, quizás por su vinculación a lo material, ¿no? Nuestro patrimonio era nuestra casa, ¿no? Algo que permanecía, un bien inmueble en general. De alguna manera hay una connotación a la permanencia como un rasgo muy importante, más allá de que la convención y las mismas bajadas que en el caso chileno se han intentado hacer, precisamente intentan dar cuenta de esos procesos de cambio y dinámica. Y para conectar eso con el otro tema que nos convoca en este diálogo contigo, Sonia, es la nueva ley de patrimonio. Una ley que tiene bemoles, ¿no es cierto? Es una ley esperada por el mundo del patrimonio amplio, ¿no? Entendiendo en el patrimonio tanto nuestro ámbito, que es de lo inmaterial, como el ámbito material, tanto su componente arqueológico, paleontológico, como arquitectónico, que es como el que más se tiende a conocer. La sociedad piensa que el patrimonio son las fachadas de los edificios antiguos. Eso es como hay una reduccionismo, pero esta nueva ley viene a ser necesaria por lo caduco de las regulaciones antiguas, por la ausencia de voluntad de los gobiernos de transformar la convención en una ley, dándole un reglamento. No se hizo en 10 años. De alguna manera era esperado y todos querían una ley, pero pese a ello, nadie quiere esta ley. O digámoslo así, el gran mundo de la cultura y el patrimonio lo que quería era una ley diferente a esta. Yo creo que al menos, por lo que hemos conversado nosotros, al menos en dos aspectos. Uno, en su gestión, es decir, cómo surge, cómo se propicia la ley, ¿no? Cómo se entiende que se participa para elaborar la necesidad, ¿no? El órgano, la realidad creó una necesidad, hay que construir un órgano, pero ese órgano que va a satisfacer la necesidad, el mundo de la cultura y el patrimonio buscaba que se construyera entre todos, ¿no? Entre todas y todos, en código más actual. Y hay una segunda dimensión de la complejidad del contenido de la ley. Digamos, ya no solo de cómo surge y se desarrolla su gestión, sino de lo que dice la ley. Y lo que dice la ley, hay hartos pero a mí me gustaría contigo comenzar entonces sobre la gestión. ¿Qué te parece a ti? El tema de cómo ha sucedido los idas y vueltas de esta gestión, de apuro, de que no, que surge. A nosotros nos sorprendieron en medio de una reunión de que se había puesto urgencia inmediata y, digamos, no lo tomamos tan ni a la ligera ni tan felizmente, ¿no? Y eso que éramos parte del comité asesor. Entonces, está la dimensión de la participación, pero también está la dimensión de los conceptos, digamos, de las orientaciones de cómo aparece este aparato crítico, ¿no? Que no aparece en la ley, ¿ya? Como la ley apunta a, digamos, solidificar procedimientos, que es un poco el problema de un Estado construido a imagen y semejanza de los Borbones, ¿no? De asegurar cosas que eran importantes para el siglo XVIII, quizás ni para el XIX daban, pero que hemos venido replicando y le dejamos tareas que son sustantivas para las comunidades. Entonces ahí quiero escucharte a los abogados. Entonces estamos preocupados de las comas, de los puntos y coma, de dónde va primero lo otro, esto, lo otro, el visto, considerando, pero no de que, para conectarlo para tu respuesta, de que las comunidades no solo sean oídas, sino que también escuchadas, como nos dijo la señora Gabriela García en el foro de la semana pasada de Comunidades y Nueva Ley, es decir, que hay una voluntad real de escuchar. Y ahí tú le otorgas ese escuchar, lo veía en la fundación y lo practican ustedes en su programa, asociado al comensalismo, a cómo el espacio del compartir, comida, palabra, genera comunidad y genera encuentro. Entonces quisiera, si hablamos primero de la participación y luego de los conceptos. Sí, mira, aquí como en estas cosas es muy importante hacer un poco de historia, ¿ya? Porque nada surge de la nada, ¿ya? Y entonces este sentimiento que tú estás planteando de la necesidad, ¿no es cierto?, de transformar esta ley del Consejo de Monumentos Nacionales, que es una ley completamente caduca, digamos, ¿no es cierto?, hecha en otro contexto histórico, etcétera, y que no contemplaba el patrimonio cultural inmaterial, sin duda que era una cosa absolutamente sentida por las distintas comunidades. El año 2017 y 2018 nosotros iniciamos un proceso en lo que antes era el Consejo de la Cultura,
ya que justamente el proceso fue ir relevando en todas las regiones y con la máxima cantidad de actores y diversidad de actores que se pudiera, ir justamente colocando este tema, colocando cómo la gente estaba pensando, cómo veía, digamos, los patrimonios, etcétera, en sus distintas, digamos, regiones de Chile. Entonces, empezamos con un proceso participativo, ya que esa primera parte de ese proceso culminó en un libro que está publicado, pero que obviamente no se difunde, ya Por que supuesto. está, parece que está ahí en la web, pero que podría, ¿no es cierto? Podría, yo insto a la gente a que lo lea, porque ahí hay una base de lo que se quería, digamos, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se cambia el gobierno, viene esta instalación del Ministerio de las Culturas y el Patrimonio con una nueva institucionalidad, y entonces aparece, ¿no es cierto?, la ley como la modificación de la ley, ya como una baluarte, diría yo, de esta nueva administración. Y de pronto, tal cual como tú lo planteaste, sin recuperar ese proceso participativo, que el Consejo tenía mucha experiencia, ¿no es cierto?, en hacer esas formas participativas. De hecho, todo el tema de la ley se vio, ¿no es cierto?, con consulta indígena. Ya Sí. ahí estaba José Ancán, una serie de gente, digamos, que puso toda su energía, digamos, en eso, y ya había un trabajo, ya una metodología, diría yo, una metodología participativa para, ¿no es cierto?, implementar una ley. Pero sin embargo, entonces acá no se hizo eso, ¿no? Y entonces, como tú muy bien dices, fueron los burócratas abogados, digamos, del Estado, los que instalan una ley, y por supuesto, o sea, escriben, ¿no es cierto?, esta ley, y por supuesto, el punto del patrimonio material era el que estaba bastante más desarrollado, ¿no es cierto? Porque obviamente los intereses económicos y políticos, digamos, respecto al patrimonio material, ya estaban de alguna manera colocados ahí. Bueno, entonces empezamos, ¿no es cierto?, nosotros a alegar, tú fuiste parte muy importante también, ¿no es cierto?, con todo el comité asesor, con Juan Carlos Esquiú, la Nuri, etcétera, el mismo Menar participó en estas cosas, ya de decir, oye, esto no puede ser, ya este no puede ser en términos metodológicos y en términos, ¿no es cierto?, de los contenidos. Entonces, uno de los temas centrales que hemos alegado, digamos, y yo sigo alegando porque encuentro que el problema de esto es que reproduce y repite todo aquello que se impugnó en octubre, por ejemplo, ¿no es cierto? Decir, pues ya no queremos más, queremos participar, queremos nosotros decidir, queremos decir, tenemos que tener canales ya para poder participar. Entonces, esta fórmula a la cual nosotros fuimos testigos, porque fuimos testigos de cómo esto se fue implementando, ¿no es cierto? Era contrario a todo, ¿no es cierto?, lo que la lógica, porque ya solo un tema de lógica, ya social venía diciendo, no ocurrió. Entonces ahí tema, obviamente, de la participación ya olvídate. Entonces, ya si lo pensamos en términos de PCI, Patrimonio Cultural Inmaterial, ya contraviene todos los principios que estábamos hablando al inicio, ¿no es cierto?, de cómo son las comunidades empoderadas las que buscan, ¿no es cierto?, su salvaguarda, etc. Entonces creo que ahí está ese déficit. Segundo déficit, no hubo consulta, digamos, indígena, ya de hecho sabemos, ¿no es cierto?, que se está planteando hacer una ley aparte para el patrimonio indígena, con lo cual entonces nuevamente ahí hay un concepto de yetización de la cultura, te fijas tú, donde lo indígena está en un lado y lo comillas nacional en otro. Entonces ya revela el gran problema que tenemos, digamos, con la inclusión de los pueblos originarios ya en todo esto. Y el contrasentido, que también lo hicimos ver, ¿no es cierto?, de que la gran mayoría de nuestras manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial son, digamos, de los pueblos indígenas, pero también del mundo mestizo, ¿ya? Y entonces ahí hay una contradicción. Bueno, y el tercer elemento que yo creo que es el que tú estás planteando, digamos, que tiene que ver con todos los mecanismos de salvaguarda y protección. Creo que esos mecanismos no están colocados para nada, digamos, en la ley, ¿ya? Y hay mucha timidez y mucho miedo, ya, de, por ejemplo, la protección intelectual, ya, del patrimonio cultural inmaterial. Y uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y por qué hay tanto miedo, digamos, a esto? Yo sé que es un debate y es muy interesante. Algunas sociedades como la mexicana, por ejemplo, ya ha hecho, digamos, un avance y muchas otras respecto a lo que es la propiedad, ¿no es cierto?, intelectual de determinado tipo de cosas, como los bordados, como los tejidos, ¿no es cierto?, que querían ser apropiados por grandes transnacionales. Bueno, acá hay miedo.
¿ya? Entonces se aplican todas estas cosas extrañas del INAPI, por ejemplo, Sí. de la denominación de origen, de cosas que tienen que ver, digamos, con procesos de industrialización de manifestaciones o producciones y no, digamos, con lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, creo que hay un déficit tremendo, tremendo, digamos, en esa ley. Y bueno, y yo espero, y eso lo hemos conversado también contigo, Rafael, pucha, espero que no ocurra, digamos, esto de que esta ley pase, porque es la única ley que tiene el gobierno, es la única que ha presentado, así nos dijo un mismo diputado, digamos, ¿no? En un coloquio que hicimos, ya de que esta ley, ¿cómo se llama?, es la única que tiene el gobierno de Piñera. Entonces sería terrible, digamos, que en una transacción política, te fijas tú de, bueno, ya démosle algo, ya probemos esto, ya saliera, digamos, esta ley, porque lo que va a ocurrir es que va a ser una ley mal hecha, ya que va a necesitar enmiendas y que va a necesitar, te fijas, tú va a salir imperfecta, ¿ya? Y eso yo creo que ese es un problema tremendo y que ahí también, Rafael, yo insto a todos los colegas, a las personas que nos están escuchando, de tomar conciencia de la relevancia de esto, porque estamos hablando de lo que decía Rafael delante, o sea, estamos hablando de situaciones de comunidades, digamos, que no son reconocidas, que no son escuchadas, y un punto central, esto que tú decías, ¿cómo era que decía la Gabriela García? No, nos escuchan, pero no nos oyen, una cosa así. Nos oyen, pero no Nos nos oyen, escuchan. pero no nos escuchan. Claro, y ahí el acento de eso tiene que ver nuevamente con lo humano, con los sujetos, con las personas, porque claro, a muchas tendencias, digamos, de derecha, les gusta mucho, te fijas, ay, qué bonita la artesanía, qué bonito el poncho, ay, qué lindo esto y qué lindo lo otro, porque claro, les gusta, ¿no? Y ahí hay todo eso ya es otro capítulo para analizar, digamos, Sí. ya, de por qué esa predilección. Pero no les gustan las personas, ¿ya? O sea, es lo mismo que en el patrimonio indígena. Ya, qué bueno que hayan guillatunes, qué bonito que exista el canto de la machi, qué bonito esto, pero cuando ya hay una agencia de la comunidad, cuando hay un planteamiento político en la comunidad que dice, mire, ¿sabe qué? Queremos autodeterminación, o queremos plurinacionalismo, queremos esto, queremos lo otro, ahí ya no, ¿no? Entonces, justamente eso que dice la Gabriela tiene que ver con eso, ¿no? O sea, muy bonito Quinchamalí, pero ¿qué pasa con las personas? Y yo creo que ese acento, ya, esa invisibilización de las personas es lo que está presente en esta ley. Sí, yo le agregaría a cómo tú lo sintetizas, además de las personas y las comunidades, porque precisamente también Carlos, que Claro, acompañó a Gabriela, decía la constitución, cruzándolo con esta constitución y lo más probable que la que venga, no considera el espacio de lo colectivo, digamos, lo considera, si uno ve la eso, historia de Chile, se ha ido metiendo a punta de estallidos, a punto de claro. estallido, digamos, todo el gran estallido de la crisis del Estado oligárquico y el surgimiento del movimiento obrero que nos lleva a la primera vez que se reconoce a un otro que no es la oligarquía, que es el Código del Trabajo, que además es muy criticada desde la historia de izquierda, ¿no? Porque es una incorporación burocrática del movimiento, pero de alguna manera es la primera vez que, como dice Gabriel Salazar, el Estado reconoce que hay un sujeto que no es la oligarquía. Desde Claro. ahí, cada vez que ha entrado el sujeto popular, que ha entrado la reforma agraria, lo que lo trajo de consecuencia, entre otras cosas, fue el golpe, ¿no? Cada vez que entra el sujeto popular a la historia, entra como a punta de explosiones. Tenemos una explosión, llevamos un año, parece que el sistema político no hace eco de eso, no entiende lo que pasa y promueve No, estas instancias que no reconocen precisamente lo que es el reconocimiento de la época, que volvemos, estas tecnologías también nos permiten que las voces que antes eran acalladas porque no eran publicadas, tengan un espacio de articulación y tengan un espacio, un lugar de locución, un lugar desde el donde hablar, ¿no? Entonces, se me ocurre que una de las resistencias más fuertes que ha encontrado esta ley no es necesariamente de personas como nosotros que sí hemos tratado de, en nuestros espacios profesionales, resistir, hacer en código siglo XX, lo conversamos otra vez, haciendo cartas, declaraciones, ¿no? Pero son las comunidades ciudadanas por vía del Frente del Patrimonio, que agrupa muchos movimientos, pero también, por ejemplo, en el caso de los chinos, los chinos del norte, que emitieron una declaración cuando, no sé si te acuerdas, que coordinó Carlos, que era nuestro sí, colega en el comité asesor, que emitió una declaración punteando, porque también las comunidades no son lo que el Estado paternalista
entendía antiguamente por comunidades, que era como sujetos que no tienen formación, que no pueden hablar, ¿no? Que no pueden hablar por sí Sí, mismos, que no tienen sí, capacidad de construcción intelectual. Y uno ve que en el mundo mapuche, en el mundo indígena en general, en el mundo andino también hay intelectuales de primer nivel, ¿no? Pero también la ciudadanía, los actores sociales van haciéndose dueños de su patrimonio y entendiendo que el patrimonio es otro campo de batalla, un campo de así es. batalla, de resistencia frente a imposiciones burocráticas. Entonces, quizá, ¿cómo tú ves el futuro de la gestión de esta ley eh, en este horizonte, en el horizonte donde todos aquellos que son relevantes se oponen? El único que no se Sí, opone, digamos, son las autoridades del ministerio, ni siquiera el ministerio, porque el ministerio tiene en contra a todos los funcionarios, no solo los funcionarios de PCI, sino que todos los funcionarios de DIVAM, a todos los funcionarios sí. de la Biblioteca Nacional, de todo lo que era la antigua institucionalidad del Consejo Monumento. Entonces, ¿cómo se puede impulsar una ley que está contra la sociedad? Que además, que tú la estudiaste, nosotros la estudiamos, la analizamos, hicimos un documento, que si se aprueba, no solo va a ser un retroceso, va a ser una ensalada, Sí, ¿no? Es sí, como institucionalmente lo que hace es destruir lo poco que se ha avanzado en el proceso, lo burocratiza a un nivel, ya parece un estado estalinista, lo cual es bastante poco, eso también es un plano, cómo el Estado va construyendo una monstruosidad pública, ¿no? De un funcionariado que se cree que tiene mucho más espacio técnico del que tiene. O sea, y cuando digo eso, no digo los funcionarios profesionales, digo lo que en los consejos regionales y nacionales se plantea como la cantidad de representantes de la burocracia, o sea, el Ceremi de Economía, el Ceremi de Obras Públicas, el Ceremi de esto. ¿No te parece que es un poco asegurarse que nunca más haya una declaratoria de patrimonio en el ámbito material? ¿No será sí, eso? Y poder también patrimonializar el mote con huesillo a la vez, como claro, el y lo rodeo. estoy, quizás lo estoy parodiando, lo estoy llevando muy abajo, pero nosotros hemos Sí, visto, hemos recibido los expedientes que muchas veces las municipalidades envían, ¿no? Y hay una vinculación de turismo y patrimonio muy poco crítico, que sí en sí, muchos otros lugares, por ejemplo en México, desde hace muchísimo tiempo está vinculada, pero con un aparato crítico también, también con estas protecciones paralelas, ¿no? Hay una industria, pero hay una protección. La realidad a veces te supera, ¿no? Los procesos económicos no superan la globalización, etcétera, pero hay un aparataje, incluso en Perú, que uno podría ser bastante crítico de la institucionalización de eso, pero también mm, hay algunos resguardos y restricciones. Pero aquí parece ser que lo que queremos asegurarnos en la mayoría de los comités regionales, ¿no? Que el Estado, que el gobierno de turno tenga la mayoría para tomar decisiones sin ningún contrapeso. Quizás será un poco la experiencia del comité asesor la que sí, la que lo resguarda de la ciudadanía. sí. Sí, sí, bueno, yo creo que lo que tú dices, o sea, pensando en un futuro que esta ley se aprobara, digamos, este engendro, podemos decir este engendro, esta especie como de monstruo de ley, ya, yo lo veo bastante complejo porque, claro, es lo que tú dices, o sea, por un lado es un retroceso, pero por otro lado yo creo que el problema es que como no hubo este proceso de discusión, no hubo maduración, te fijas tú, respecto a todas estas cosas que nosotros estamos hablando. Es decir, cómo lidiamos con el turismo, cómo lidiamos con la excesiva comercialización, cómo con esto, cómo con lo otro. O sea, eso no hubo ninguna oportunidad de discusión con las comunidades, ya comunidades, expertos, las personas, digamos, que están involucradas en esto. Entonces, claro, como no está eso, por eso te decía yo delante que eso, si es que sale, va a tener que ser enmendado, porque va a estar lleno, 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 te fijas tú, de problemas que no se previeron. ¿Y por qué no se previeron? Porque si tú no hablas con la gente, que es la que sabe, que es la que vive, que es la que produce su propio patrimonio, entonces es imposible que tú, ni siquiera nosotros, ni nosotras como expertos, expertas, ya podamos saber todos los laberintos, digamos, ¿no es cierto?, que implica ya el poder desarrollar un patrimonio cultural inmaterial. Entonces, yo creo que, o sea, ojalá, y por eso decía, ojalá que no sé, que se escuche en algún minuto, digamos, y estos oídos, estas personas que están ya teniendo que aprobar, digamos, la posibilidad de que la indicación sustitutiva pueda ser real, ya pueda darse, ojalá que escuchen y se den cuenta que van a cometer ya un error tremendo que nos va a costar, como tú decís, o sea, va a ser terrible porque vamos a tener que retroceder, o sea, en vez de avanzar, vamos a retroceder.
Y por último también quisiera poner énfasis en lo que tú planteas en este tema de la burocratización, ¿no? Efectivamente, lo que uno ve en esa ley, en esa burocratización, es el énfasis en el funcionario, ¿ya? Y no es el énfasis en las personas, en los cultores, en las cultoras, ¿ya? Eso se refleja en esos consejos regionales, ¿no? Y por otro lado, también aquí hay una tensión que también tú la pones en escena cuando hablas del tema, ¿no es cierto?, de los municipios, cómo los municipios quieren ya ellos reconocer o plantear determinado tipo de patrimonio de sus regiones. Creo que nuevamente ahí también hay una tensión ya entre lo que es la región y lo que es Santiago. Y por otro lado también está como problema con lo nacional, o sea, ¿me entiendes? Porque las regiones de alguna manera ya sienten sus propias identidades, digamos, ¿no es cierto?, que deben ser colocadas, pero por otra parte es muy loco porque están esa posibilidad regional, pero también hay un inventario nacional, ¿ya? Entonces, algunos países han resuelto esto con inventarios regionales e inventarios nacionales, ¿te fijas? Ya que pueden, los regionales son los que te ayudan a que todas esas manifestaciones que las localidades quieren que estén puedan estar y no pasan muchas veces a lo nacional. Claro, entonces ese problema, Rafael, es el que tenemos que ver, digamos, cómo se resuelve, ¿no? Esta tensión entre lo regional y lo nacional, y que la ley no lo resuelve, ¿te fijas? No está puesto, y ese es un problema que nosotros sí sabemos que existe. Y por otra parte, también tú colocas un tema bueno, daría para que estuviéramos conversando varias horas más, pero solamente quiero colocarlo, que es justamente esto que se considera patrimonio, ¿ya? Y que muchas veces provoca, ¿no es cierto?, problemas, como el rodeo, ¿ya? Por ejemplo, el rodeo, que es que creo que sería muy interesante discutirlo, ¿ya? También ahí está el problema, ¿no es cierto?, de el maltrato animal, ¿ya? Que también impide dentro del espíritu de la convención. Pero sin duda muchas personas en las regiones que practican el rodeo, ¿ya? Y que tienen esta tradición, consideran que efectivamente es un patrimonio, ¿no es cierto?, de sus localidades y de las comunidades, e incluso lo ven como patrimonio nacional. Entonces, el problema es, y aquí vuelvo a insistir, que como no hemos debatido, no hemos conversado, esta ley no se ha conversado, todas estas cosas quedan, como típico en Chile, flotando y reemergen, ¿no es cierto? Y van a reemerger cada vez que hay determinado tipo de crisis, lo que sea, reemergen, como estas especies de fantasmas, ¿no? Que están ahí siempre asolando. Entonces creo que, para cerrar un poco la conversación respecto a esto, creo que si esa ley, ese engendro, como hemos dicho, ese imbunche, ya, porque sí podríamos decir que es un imbunche, ya manipulado por los brujos, ya, si ese imbunche, digamos, que ha suelto y se legisla, digamos, creo que vamos a tener un trabajo muy, muy grande para poder desandarlo, ¿ya? Y poder producir en algún minuto esto que estamos intentando levemente hacer acá, que es discutamos sobre todos estos temas que son estos temas centrales y altos. Sí, no, muchas gracias, Sonia, porque la finalizada de nuestra, de hacer una metáfora de la ley con un ser mitológico que una de sus características es que no sabe a qué fuerza responde. Finalmente, responde a fuerzas que no son él, pero tampoco las conoce, tampoco sabe cuáles son las fuerzas. Entonces yo creo que eso es algo que define esta ley. Nosotros no sabemos quiénes son los que están detrás de esta ley, más allá que saber que es sin duda el ministerio y su autoridad y por lo tanto el gobierno, pero hay detrás de la ley, al leerla, diferentes capas que nos permiten saber que hay muchos intereses y que tuvieron que hacer otras cosas pensando en esos intereses primarios. Y todos sabemos que esos intereses son más bien echar atrás los sistemas de protección sobre el patrimonio material y básicamente los cascos históricos urbanos y poder desandar los expedientes de declaratoria y todo lo que protege hoy día los centros cívicos de muchas ciudades, las que quedan, digámoslo también, porque son muy pocos lo que queda, y esa rapiña inmobiliaria es la que sin duda es uno de los brujos que está detrás de esta ley. Entonces, para nosotros, claro, hemos estado, para variar, lo inmaterial es como una colita, desde el marxismo que lo inmaterial es como algo que es como que una consecuencia. En eso se junta la derecha y la izquierda, ¿no? De entender que como lo simbólico es un campo que no es importante cuando lo que nos muestra la revuelta de octubre en adelante es que es ahí donde se pelea
donde está la pelea, es la bandera mapuche enarbolada en todas las ciudades de Chile, en Arica hasta Punta Arenas, o sea, no necesariamente donde está la bandera, donde está el pueblo mapuche territorialmente, es una pelea de lo simbólico, y eso es lo que todavía mucha de nuestra decadente elite, ¿no? Decadente clase gobernante, no entiende, y esta ley es un ejemplo de eso. La dimensión de lo simbólico se entiende de nuevo como la última de las peleas, cuando la resistencia ha estado precisamente en la gente que entiende que es lo simbólico, es donde se juega su futuro cultural. Así que, Sonia, te quiero dar las gracias por esta conversación, por quitarte más tiempo del que habíamos acordado conversar, pero ha sido fascinante este cruce desde la antropología y el patrimonio a llevarla hasta un ejercicio práctico, que es lo que a veces carecemos cuando estamos en nuestras prácticas más académicas. Así que se agradece, el colegio te da las gracias. Tú fuiste afiliada, entiendo que sigues siendo afiliada del colegio, uno no deja la casa de la cual, además, entiendo tú estuviste en los orígenes, en sus primeros momentos, así que esto es como una posta, se van tomando las manos y vamos acumulando también experiencia en eso. Así que muchas gracias, Sonia, eres sin duda de las antropólogas más importantes del país, así que un gusto poder conversar contigo y que nos dediques tiempo para este diálogo. No, muchas gracias, Rafael, estuvo buenísima la conversación, creo que nos da como para pensar en armar, digamos, una conversación más amplia, digamos, sobre esto. Y bueno, y agradezco también muchísimo esta iniciativa del Colegio de Antropólogos, y me parece fantástico que venga la posta y que estén ustedes y que esté mucha gente joven, ya que efectivamente quiere tomar estas banderas de lucha, que como tú muy bien dijiste, van más allá de izquierda y derecha, porque ninguna de estas élites, digamos, y ninguno de estos discursos hegemónicos y prácticas hegemónicas han entendido justamente el peso de lo simbólico para poder tener ya una sociedad mejor, con mayor bienestar, digamos, y con mayor enriquecimiento en términos, digamos, de lo que es vivir, ¿no? Vivir en un mundo, habitar un entorno. Entonces, creo que ese mensaje que dijiste estoy totalmente de acuerdo, ya, y bueno, me siento muy contenta de que ustedes hayan querido escuchar. No, gracias, Sonia. Así que nos despedimos. Vamos a dejar este programa. Muchas gracias.